Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mayra Alexandra Gutiérrez Hurtado, estudiante de segundo semestre de Derecho en la Universidad Manuela Beltrán. En este caso vamos a hablar sobre los bienes inmuebles por adhesión. Conforme al artículo 657 del Código Civil colombiano, los bienes inmuebles por adhesión son las cosas y las edificaciones o esas plantaciones que se hacen naturalmente en el suelo, es decir, de forma directa y permanente en él. Por otro lado está Juan Enrique Medina Pavón, quien en la segunda edición de su libro Derecho Civil, Bienes Reales, manifiesta que conforme a ese mismo artículo 657 del Código Civil colombiano, los bienes inmuebles por adhesión son esos elementos que por cualquier razón se incorporan de forma permanente en el suelo, como son el caso de las plantas, que éstas se siembran y se arraigan con sus raíces en el suelo, o las edificaciones que se construyen en él. Entonces ya los bloques, el cemento, todos esos materiales que se utilizan en esa construcción vienen a ser parte de esa edificación y se consideran ya bienes inmuebles. Por otra parte, manifiesta que no pueden ser considerados bienes inmuebles esas construcciones que ciertamente se hacen en la tierra, pero que se hacen de forma temporal, como es el caso de las carpas, las casetas, las barracas, esas chozas, esas construcciones que se hacen de forma transitoria en un terreno determinado, o incluso esas plantas, esos árboles que se siembran en macetas o en materas y que por estar sembradas en ese tipo de utensilios se pueden trasladar de un lado a otro. Ciertamente están sembradas en tierra, pero no directamente en el suelo, por tanto no pueden tomar la forma de bien inmueble por adhesión. En otra parte también manifiesta que, de acuerdo a las características del suelo, que es considerado absorbente por los nutrientes y el agua, es óptima y es apto para la siembra y las construcciones. Cuando manifiesta que entonces cuando los bienes de tercero pasan a adherirse permanentemente en el suelo, se convierten en parte integral del suelo y pueden llegar a perder el dueño principal su condición de dueño por vía accesoria, de acuerdo al artículo 738 y 739 del Código Civil colombiano. Es decir, que yo no puedo sembrar ni construir en un terreno que no me corresponda, porque aunque los materiales sean míos, ya voy a perder esa condición de dueño y debo reconocer el terreno a quien sea el dueño principal. Manifiesta entonces conforme a esos dos artículos del Código Civil colombiano. También considera desde su punto de vista que tienen esa condición de adhesión o que se adhieren, hacen parte del inmueble mientras se conserve en él, pero considera que en principio si es desprendido tiene una condición de bien mueble. Pero también reconoce que la ley encuentra que ese retiro puede ser temporal, como es el caso de las puertas de una edificación. Si se van a reparar, ya vienen a ser parte. Si se vuelven a instalar nuevamente en su sitio inicial, ya vienen a ser parte nuevamente de esa construcción y son consideradas bien inmueble, así sea que se haya bajado un momento, pero hace parte del bien inmueble. En el caso de los árboles que sus raíces pueden pasar a un terreno del vecino, estas considera también que estas siguen siendo parte del bien inmueble inicial, que es el árbol, y por tanto hace parte de la propiedad de quien lo plantó porque está en su terreno, aunque las raíces hayan pasado al terreno del vecino. En resumen, ¿qué me queda o qué puedo manifestarle? Que los bienes inmuebles son aquellos que inicialmente, cuando estaban dentro del almacén, eran bienes muebles, pero en el momento que ya hacen ese contacto con el suelo o ya empiezan a engranarse en esa construcción, toman la calidad de bien inmueble
por adhesión porque fueron utilizados para lograr esa edificación o porque las raíces de esa planta se agarró en la tierra. Y entonces eso es lo que hace que pierdan su naturaleza de bien mueble. En ese caso, entonces, ya como no se pueden separar, ya hacen parte de ese inmueble, ya son ¿qué? Son bienes inmuebles por adhesión. Un ejemplo también sobre las plantas puede ser esas cebollas que se arranca para ser trasplantada, pero que se ara la tierra y nuevamente se siembra en ese terreno. Hay unas características que también Juan identifica y es que los bienes que han tomado la condición de inmueble no pueden ser vendidos por separados porque ya hacen parte de esa construcción y que tampoco que en caso de que esa edificación sea embargada, sea hipotecada o sea vendida, todas esas partes que la constituyen toman el carácter de inmueble por adhesión, entonces no pueden ser separados de la edificación, por tanto, esos bienes inmuebles sufren la misma suerte que ese bien de forma automática.